Entonces, la última vez estábamos revisando un código. Esto lo miramos rápidamente ahorita. Para mirar cómo son los vértices del modelo estándar en la física de partículas. Y bueno, lo intentamos hacer con matemática, pero por algún motivo no funcionó ese día. Y pues yo me puse a hacerlo rápidamente unos días después y me funcionó bien. No sé, solo que no guardé el archivo que estábamos mirando, entonces no me di cuenta en realidad qué fue lo que hicimos mal. Pero lo volví a hacer y salió rápido. No sé, en algún punto cometí un error, pero no me di cuenta qué fue. Entonces, rápidamente, para que vean cómo funciona el código y si quieren, pues les dejo este código ahí en el equipo de Teams. Bueno, está muy sencillo para dejarlo en el GitHub. O también ustedes lo pueden reproducir mirando pues el video que queda del seminario, ¿no? Las primeras líneas simplemente para ejecutar FeinCalc en compañía con FeinArts, ¿cierto? Y esta es la manera de hacerlo si uno hace la instalación automática que sugiere la página de FeinArts y de FeinCalc. Pero si uno llegara a hacer la instalación manual, toca llamarlo de otra forma, ¿no? El caso es que así funciona, ¿no? Uno con esta función simplemente habilita FeinArts. Con esta otra, lo único que hace es pedir que no salgan los mensajes estos de ejecución o de errores. Y así llama uno a FeinCalc, que bueno, no me gusta mucho esta notación, pero digamos a los de FeinCalc como que les gusta demasiado, ¿sí? Yo prefiero usar las funciones de matemática directamente con get o cierto. Pero bueno, simplemente menor, FeinCalc y el acento inverso. ¿Listo? Entonces uno llama a FeinCalc y debería funcionar normalmente. Después simplemente crean la topología con 0 loops y la idea es que van a dibujar una línea que va en otras dos, es decir, entra una línea, salen dos. Y esto, bueno, genera algo así como una expresión simbólica. Que después ustedes pueden pintar en todo punto, puede uno darle paint y pintarlo, la topología y ver que todo va quedando bien, ¿no? Pero esta linecita solo como para ir revisando las cosas. Después se insertan los campos con la función insert fields. Lo único que hay que decir es en el primer argumento cuál es la topología sobre la que se van a insertar los campos. Entonces esta es la topología. En la línea que entra ponemos, por ejemplo, el campo del X, que es S1. En la línea que sale ponemos, por ejemplo, un quark. El quark top, ¿no? Este sería la familia 3 de fermiones. En este caso, usando la nomenclatura Feinart, se refiere a los quarks tipo up. Y si uno pone 3, 3, el tercer quark tipo up es el quark top, ¿no? El primero es el up, el segundo es el charm y el tercero es el top, ¿no? Quark tipo up, tipo up. Y entonces aquí debería haber una partícula y una antipartícula, ¿sí? Que salen. La idea es que con esta nomenclatura, en insertion level, únicamente me pone el diagrama directamente con las partículas, con el contenido de partículas que hay en cada línea de la topología. Si uno no pone estos corchetes, no solamente sale un diagrama, sino que salen dos. Uno que me dice cuál es la naturaleza de Lorentz del diagrama, lo que significa qué va en cada línea. Cuando yo digo la naturaleza de Lorentz, me refiero a qué tipo de campo hay en cada línea y cuáles son los tipos de campos que nosotros tenemos en el modelo estándar. Solo 3 tipos de campos por ahora. Escalar, de spin 0, o sea, bosón escalar. Bosón vectorial, de spin 1. Y fermión, de Dirac, de spin 1 medio. Solo 3 tipos de campos. Entonces, si uno deja esto dentro de estas llaves, solamente va a imprimir el diagrama de Feynman con los campos directamente, pero si no, primero le muestro la naturaleza de Lorentz. Entonces, bueno, démoslo así sin las llaves primero.
Y este exclude fields sirve para excluir campos, los que uno quiera. Pero aquí yo no tengo ninguno. O no lo guardé, me parece que se había excluido algo, pero al fin no. Bueno, genera un poco de mensajes, expresiones simbólicas, y de nuevo uno puede ir y mirar qué pintó. Entonces, pinto los diagramas con top, pero al poner, pongámoslo así nada más, porque esto sale todas las posibilidades, y esto no creo que sea necesario ponerlo. Esto es lo que nos interesa en realidad, ¿no? Si pongo esto dentro de llaves, pues sale únicamente el diagrama que en verdad contribuye, que es este, ¿no? La antipartícula saliendo, recuerden que se dibuja con la línea yendo en el sentido contrario en el tiempo, la partícula saliendo también, y el X. Al X no se le pone la flechita porque el X no tiene carga eléctrica, ¿no? Y esa flechita básicamente lo que me está diciendo es en qué dirección fluye la carga eléctrica. Entonces ahí ya estaría, por ejemplo, el diagrama de Feynman. H top top, que es un diagrama bien famoso porque aparece en distintos procesos. Por ejemplo, si uno cierra el loop acá y pone un bosón Z y un fotón, que es el proceso que más me interesa a mí ahorita, pero que tal le tiene que interesar a Omar y Alexis, ¿no? Para poder hacer el diagrama de H que va en fotón y en Z, toca ir a un loop, ¿no? Toca ir a un loop. No se puede hacer a nivel árbol, ese vértice no existe a nivel clásico. Luego uno genera la amplitud con create feynamp, obviamente ya tiene el diagrama que necesita, simplemente crea la amplitud, le pide que ponga como prefactor 1. Si ustedes miran el manual una de las cosas que dice el manual de FeynCalc, que yo se los dejé a ustedes ahí en la carpeta de Teams, una de las cosas que dice es que FeinArts por defecto le pone un prefactor que depende del número de loop. Menos i por 4pi a la menos l, siendo l el número de loops, una cosa así, pero lo revisamos rápidamente en el manual, solo que ahora no me acuerdo dónde lo dejé. Aquí. Debería estar por ahí. Acá. Si uno va y revisa, una de las cosas que dice el manual es precisamente que esto viene con un prefactor, que es precisamente esto, menos 1, bueno, a la 2pi, no a la 4pi, a la 2pi a la menos 4 por el número de loop, ¿ok? Este prefactor hay que ponerlo igual a 1 para obtener las amplitudes, como usualmente se obtienen en la teoría de campos cuánticos, que uno lo que obtiene es I por M, ¿sí? Siendo M, pues, la perturbación de la matriz S, básicamente. Entonces acá le dicen a uno, para obtener I por M, cambia el valor del prefactor a 1. Y por eso está ahí puesto precisamente esa opción, ¿sí? Es la idea. Y bueno, este truncated igual a true significa que no quiero que ponga los campos externos de las líneas externas, ¿no? Del dibujito que está acá. Quiero que no ponga los campos, sino que solamente ponga el valor del vértice. Porque si no pondría las funciones de onda de cada línea externa, o sea, el campo del X, el campo del top y del antiquark para el top. Pondría los campos además, los espinores y el escalar. Y entonces acá le estamos pidiendo que no. Esto es como si todo esto se amputara, se quitara las reglas de Feynman para estas líneas. Entonces no ponga ni propagadores ni campos, solamente la regla de Feynman del punto. El punto que une esas tres líneas, o sea, solo el vértice. Para eso es precisamente esta opción de aquí, ¿sí? Porque solo nos interesa es el valor del vértice de la regla de Feynman. Entonces ejecutan y esto pues obviamente bota una vaina ahí en el lenguaje de FeinArts.
que pues si uno aprende el lenguaje de Feinart lo entiende, pero si no, pues está un poquito difícil. La idea es que el resultado final es este nada más. Todo lo demás es algo así como un label para etiquetar la amplitud que se está generando. Entonces tiene un poco vainas adicionales, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se está considerando? Todo esto que está acá. Un escalar que tiene estas propiedades y que va a 2 fermiones con todas estas propiedades. Son quarks tipo top con carga 2/3 de la carga del electrón, ¿sí ven? ¿En qué modelo estamos? En el modelo estándar. ¿Cuál es el modelo genérico? Lorentz, o sea, tiene estructura de Lorentz. ¿Qué tipo de nivel queremos que impriman la amplitud? Las partículas directamente. ¿Hay alguna exclusión? No, bla, 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 bla. No hay exclusiones. ¿Y cuál es la amplitud? Es todo lo que aparece dentro de esta lista que se llama FA Feinamp. Y bueno, ¿cuál es la etiqueta para esa gráfica que vamos a obtener su amplitud? Tiene un número de identificación, el número 1111. ¿Sí? Topología, nivel genérico, nivel de partículas, número 1111. Ya. ¿Hay alguna integral? No, porque todavía no hay loops. ¿Se suma sobre algo? Sí, sobre los colores, índices de colores. ¿Y cuál es el valor en realidad de la amplitud? Lo que está aquí al final, bien al final. ¿Qué es este OM menos y este OM más? Son los operadores proyección de quiralidad. Son proyectores quirales. Y entonces OM menos es 1 menos gamma 5 sobre 2. Y OM más es 1 más gamma 5 sobre 2. O sea, proyectores de quiralidad. Pero aquí los coeficientes de OM menos y OM más son idénticos. Ambos son iguales. O sea que en realidad esto se va a ir a sumar. OM menos más OM más daría 1. Porque 1 menos gamma 5 sobre 2 más 1 más gamma 5 sobre 2 da 1. Da 1. Solo que Feinart por defecto pone esta expansión quiral en los proyectores quirales. Porque existen vértices que aparecen en el modelo Debye donde los coeficientes de los proyectores quirales no son iguales. No son iguales. Sobre todo cuando aparece el bosón Z y el bosón W. ¿Sí? En el caso del Higgs sí son iguales, pero con otros bosones no. Y por eso, por convención, todos se ponen así. Pero uno le puede pedir, de hecho, a FeinCalc que arregle esto porque está feito. Entonces ustedes se ponen a mirar, esto no es más que una delta de Kronecker, index delta, con los dos colores que transporta el quark-top, porque el quark-top tiene un número cuántico que se llama el color, ¿sí? Pero además hay ciertas cosas que aparecen acá. La carga eléctrica, el ángulo de Weinberg, la masa del quark-top, la masa del bosón W y un 2. ¿Sí? Y un 2. Entonces, aquí no se ve muy bien en el lenguaje de Feinart, pero además recuerden que todas las amplitudes en Feinart están en 4 dimensiones, por lo que si uno quiere escribir esto de una manera más clara, que se vea mejor, estas amplitudes, pero además las quiere cambiar de dimensión de 4 a de dimensiones. Y además le quiere hacer álgebras de Dirac, álgebra de color, distintas álgebras o manipulaciones algebraicas, pues hay que pasar del lenguaje de Feinart a Feincalc, porque Feinart no hace ninguna manipulación algebraica. Simplemente bota la amplitud. Hasta aquí llega Feinart. Bota la amplitud. ¿Listo? Entonces el que hizo Feinart pues va a decir, ¿y qué más quería? ¿Cierto? O sea, Thomas Handa. Le estoy botando la amplitud. Luego coja esa amplitud y manipúlela. ¿Cómo se manipula esa amplitud? Con otros programas. ¿Cuáles son esos programas? FeinCalc, FormCalc, todo Form, ¿cierto? Porque FormCalc está escrito en Form. Y bueno, hay otros programitas que se pueden utilizar entre Form y Matemática. Uno manipula todas esas amplitudes. Form para el manejo de trazas es muy eficiente, más que FeinCalc. Y para manejo de álgebras en esquemas de regularización dimensional distintos a los usuales, es más útil usar form. Sobre todo cuando salen trazas de expresiones muy grandes, usar form es lo mejor. Algunos de ustedes ya están familiarizados con el lenguaje de form, otros no. Entonces hay un programita que se llama FormCalc y que se puede abrir en matemática, pero bueno, está escrito en el lenguaje de form. Y entonces uno puede mandar esto a distintos programas para que hagan álgebra. O uno mismo puede diseñar interfaces que conviertan todo esto, porque
el lenguaje siempre va a ser el mismo, en algún lenguaje de programación que a uno le parezca adecuado. No sería adecuado, por ejemplo, mandarlo a Python porque pues no es tan bueno para programación simbólica. Bueno, ¿cómo se convierte al lenguaje FENCAL? Con esta función fc, fa, convert. Y bueno, hay algunas indicaciones como esto que está acá, que dice ando-chiral splitting. Este ando-chiral splittings lo que hace es resolver esta estructura chiral. Entonces, de una vez operarla. Si el coeficiente es el mismo, cambiar esto por un solo coeficiente y un 1, ¿no? Entonces, quita esa estructura chiral que pusieron acá. Y además quita estas sumas, ¿sí? Estas sumas sobre los colores. Por eso dice drop sum over, porque voy a quitar las sumas sobre los colores, para que no aparezcan explícitamente, pero se asume que hay una suma sobre los índices de color. Y eso hace que la expresión sea más sencilla, mucho más sencilla, ¿no? Que es esta que está aquí. Que bueno, uno la puede poner en otro lenguaje más que se vea mejor, por ejemplo este. Bueno, da igual, ¿no? Esto sigue teniendo una nomenclatura no tan buena, porque bueno, miren que hay una función, la cabecera de la función para los parámetros del modelo estándar resulta siendo esta, ¿no? FCGB, FCGB, bueno. Todo esto es simplemente una cabecera para que uno pueda identificar los parámetros y después de alguna forma uno pueda sustraerlos de una amplitud. ¿Sí? Digamos, es posible que uno en un cálculo quiera sustraer los parámetros. ¿Para qué? Para ver el orden perturbativo de ciertos términos de una amplitud. Y entonces uno sustrae todos los parámetros, los manipula y mira el orden perturbativo. Poner cabeceras a ciertas cantidades es útil porque con reglas, con patrones, uno puede sustraer esas cantidades usando patrones. Y entonces es útil por eso. Pero cuando uno va a visualizar la expresión, uno puede remover este patrón, por ejemplo, especificando en matemática que en vez de poner esta cabecera con lo que sea que esté adentro, reemplace más bien todo eso por lo que está adentro y lo convierta a una expresión porque aquí está MT, EL, MW, SW, son cadenas de caracteres en realidad. Son cadenas de caracteres, entonces hay que convertirlo a una expresión para luego poder manipularlo. Ahora, este coeficiente, así como está escrito, pues no se ve muy claro, pero yo les había dicho, básicamente esa es la regla de Feynman para uno de estos términos de interacción para este. En la teoría de Yukawa tenemos un campo escalar, el X, y dos fermiones, en este caso el top y el antitop. ¿Cuál debe ser la regla de Feynman? Debe ser el coeficiente de este término multiplicado por algún factor de simetría. ¿Sí? Que los factores de simetría vienen del teorema de Wick, que todos ustedes van a ver en algún punto, ¿no? Incluso conmigo. Entonces, debería ser proporcional al acople del Yukawa top. ¿Sí? Pero aquí no está escrito explícitamente en esta regla de Feynman, porque está escrito en términos de otros parámetros. La elección de parámetros no es única. Esta es una posible elección de parámetros donde se ponen las masas experimentales de las partículas dentro de los coeficientes, pero hay otras elecciones donde uno pone los parámetros que están directamente en el lagrangiano del modelo estándar. Pero bueno, uno puede, digamos, ir de un conjunto de parámetros a otro, mientras todos sean dependientes, ¿no? Donde uno puede pasar de una región de parámetros donde están todas las cantidades físicas que uno mide en los experimentos a otra región de parámetros donde están los parámetros que aparecen en el lagrangiano del modelo estándar. Se puede ir de un lugar al otro, ¿sí? Es decir, los parámetros del modelo estándar se pueden escribir en términos de las cantidades que se miden experimentalmente, como las masas o la constante de Fermi, la constante de estructura fina, etc. Y viceversa, las masas, la constante de Fermi, bueno, se pueden escribir en términos de los parámetros del modelo estándar. Entonces aquí está en términos de la carga eléctrica, el seno de Weinberg, la masa del top y la masa del W, que son cosas que uno calcula experimentalmente. Sin embargo, rápidamente les digo, la masa del W, de hecho, se puede escribir en términos de estos parámetros como la carga eléctrica por el valor esperado en el vacío del campo del X dividido 2 veces el seno de Weinberg. El seno de Weinberg, ¿sí?
Este seno de Weinberg, seno del ángulo de Weinberg. El ángulo de Weinberg aparece en el sector débil del modelo estándar cuando uno quiere mezclar los bosones gauge para asegurarse que el fotón sea un bosón que no tiene masa. Para eso aparece. Asegurarse que el bosón de gauge que representa al fotón sea un término sin masa, sin masa. Entonces aparece en un cambio de base básicamente, a la base física. Entonces miren que la masa del W se puede escribir en términos de esos parámetros. La masa del top sería el Yukawa top por el valor esperado al vacío dividido la raíz de 2. ¿Sí? Ese es el valor de la masa del top en términos de los parámetros del modelo estándar. Y entonces uno puede pedir que se hagan estos cambios sobre esta expresión y ver qué se obtiene. La amplitud se llamaba AMP-FC, pues de amplitud en el lenguaje FEIN-Calc, ¿no? Y si uno va a hacer los cambios, tiene que hacerlo, por ejemplo, con esta nomenclatura. Esto significa repetir repetidamente, ¿cierto? Reemplazar repetidamente estos cambios hasta que todo se haga. Entonces el primer cambio que se haría sería este de acá. Este es el primer cambio que se haría. Y luego volvería y aplicaría nuevamente esos cambios, pero ahora se haría este y este que están acá. Y deja de repetirse los cambios cuando ya ve que no puede cambiar nada más. Es decir, cuando deja de aparecer MW y MT en la expresión, ya no se puede hacer nada más, ¿no? Y entonces termina el loop. O sea que esta función de matemática lo que hace es un loop donde aplica unos cambios, ¿cierto? Siguiendo unos patrones hasta que ya no se puedan hacer más esos cambios. Y entonces, no había cargado changes, entonces esta sería la lista de cambios y luego lo aplico. Y ya, este es el resultado. Y y de t sobre raíz de 2 por pues una delta de color, porque aquí hay dos quarks, uno que entra y uno que sale. ¿Sí? Uno que entra y uno que sale. Entonces esto viene acompañado con una delta de los índices de color para el quark y el antiquark, ¿no? Eso quiere decir básicamente el vértice es proporcional a y de t por una cantidad, que es una constante i sobre raíz de 2. I sobre raíz de 2. La i viene del hecho de que esto, Feinarts produce en realidad es I por la amplitud. O sea que esa I no viene de la regla de Feynman en realidad, sino de lo que produce Feinarts, ¿no? Feinarts produce es I por M. Y lo que uno necesita es M, en realidad. M. Que esto es lo que va a aparecer, recuerden, en las secciones eficaces y en los observables. Aparece básicamente la norma de M al cuadrado, promedianos, spines, por factores de simetría, bla, bla, bla. ¿Sí o no? Entonces lo que uno necesita es M. Fein-Calc y Feinarts producen I por M, o sea que de esta amplitud, esta I viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. Viene de ahí. O sea que en las reglas de Feynman uno podría o no incluir esta I, ¿no? Dependiendo de qué convención quiera uno utilizar. Lo que sí es importante es que viene y de t y viene este factor raíz de 2, que es un factor de simetría. Y entonces, básicamente, puedo reproducir las reglas de Feynman para estos términos de interacción en la teoría de Yukawa, utilizando Fein-Calc y Feinarts, ¿no? Entonces este programita va a ser útil más adelante porque nos permite verificar cualquier regla de Feynman, ¿sí? Y la idea es obtener las reglas de Feynman a partir de las funciones de correlación, ¿cierto? Pero tener como un codiguito que nos permita verificar que esas reglas de Feynman están bien. Entonces aquí, con estas simples líneas, 7 líneas, podemos ponernos a mirar, en principio nos podemos poner a mirar cuáles son todas las reglas de Feynman que aparecen en el modelo estándar. Ahora, ustedes también pueden coger donde sea que tengan Feinarts, ¿cierto? Y van dentro de la carpeta Feinarts, van aquí, donde dice Models, van a Models y buscan los PDFs que están acá. Son precisamente todas las reglas de Feynman que están por defecto para distintos modelos. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí hay muchos modelos. Por ejemplo, está el MSSM, que significa Minimal Supersymmetric Standard Model, ¿no? El modelo minimal supersimétrico.
Pero también está MSSMQCD, que significa únicamente la parte de la QCD del modelo minimal supersimétrico. Está el modelo de la electrodinámica cuántica solo, está el modelo estándar completo, está, bueno, otros modelos efectivos. Bueno, esto es estándar model con QCD, ¿sí? Y otros, modelos de dos dobletes de Higgs, ¿sí? Y bueno, modelos de juguete, y uno puede ir a la página de FeinArts o de FeinHiggs, y encontrar más modelos, porque FeinHiggs es otro programita. No, FeinHiggs no, FeinRules, es que hay varios que empiezan por Fein, ¿no? De hecho, hay un solo paquete que los une todos. Pero hay un programa que se llama FeinRules que permite generar estos modelos. Estos modelos son archivos que no son fáciles, pues, se pueden modificar fácilmente si ustedes lo abren, por ejemplo, con un editor de texto. Se dan cuenta que no es más que un archivo de texto que tiene un poco de definiciones en el lenguaje de matemática, ¿sí? Entonces tiene las definiciones de qué es un campo con sus propiedades, ¿sí? Si uno ya conoce bien el lenguaje de matemática y de FeinArts, entiende todo esto. Tiene los vértices, tiene la estructura de Lorentz, bla, 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 ¿sí? Esto es. Estos modelitos son simplemente archivos escritos en matemática con ciertas especificaciones, pero uno puede generar estos archivos con un programa que se llama FeinRules. Con FeinRules, ustedes usando ese programita escriben el lagrangiano en el que están interesados y con ciertas funciones generan este modelo. Y cogen el modelo y lo ponen acá. Entonces uno va a la página de FeinRules y se da cuenta que hay, pues, una cantidad de modelos ya escritos de teorías efectivas, ¿cierto? Teorías más allá del modelo estándar, como 50 por lo menos, que uno puede coger y poner acá. Entonces uno va y mira qué han hecho los demás y coge uno de esos y lo modifica ya, ¿sí? O coge y usa FeinRules directamente y lo modifica. FeinRules es un programita bien bueno porque uno parte de un lagrangiano y obtiene reglas de Feynman en FeinArts, y luego coge el modelo, lo pone acá y luego lo abre con FeinArts y produce los diagramas de Feynman que quiere y produce las amplitudes que quiere. Una vez que tiene las amplitudes se va para FeinCAD, hace manipulaciones algebraicas y bueno, hay mucho más que hacer, pero digamos que ese es el camino. Entonces acá ustedes abren cualquiera de estos archivos y se van a dar cuenta que aparecen las reglas de Feynman. Nosotros, por ejemplo, estábamos ahorita viendo la que son 2 quarks y el X. Y entonces, básicamente, la regla de Feynman que estábamos observando es esta que está aquí. 2 quarks up, tipo up, y un X. Miren cómo la regla de Feynman, ¿no? Menos I por la carga del electrón por la masa del quark tipo up, en este caso era el top, dividido 2 veces la masa del W por el seno del ángulo de Weinberg. Que luego yo cogí esto y lo manipulé un poquito. ¿Qué se me hizo? Y entonces se obtuvo, pues, este es el resultado, miren. Oh, no, perdón. ¿no? Pero en el lenguaje de lo que está saliendo en FeinArts es esto que está acá. Entonces miren que aquí aparece un 1 arriba y un 1 abajo. Esos son los coeficientes de las estructuras quirales, de los proyectores quirales. De 1 menos gamma 5 sobre 2 y de 1 más gamma 5 sobre 2. Ambos son iguales. Y entonces al sumar esos dos da 1 en total y el coeficiente es solo este. ¿Sí? Solo este. Miren con el bosón de Goldstone que aparece un signo -1, entonces al sumarlo ya no sería lo mismo, porque ahora hay que restarlo, ¿no? Y miren lo que pasa con uno de los Goldstone cargados, que cambia el sabor del antiquarab, lo cambia por un down. Y entonces ya sale, ¿sí ven? Las estructuras, los coeficientes de los proyectores quirales son diferentes. Entonces por eso siempre lo hacen así. Es para que entiendan un poquito lo que se observa en FeinArts en estos PDFs. ¿Sí? Esto mismo pues también está escrito explícitamente en los archivitos. Uno se puede poner a mirar y entender un poco la nomenclatura de estos archivos, ¿no? Entonces ponerse a mirar ese coeficiente, lo puede uno buscar acá, la C es de coeficiente y se pone uno a buscar el que le interesa. Pero bueno, hay bastantes, entonces no, digamos no, viene con un S1 y luego con un F3, bueno, tendría uno que ponerse a buscarlo porque acá por ejemplo está el vértice S2, S1, B1, pero bueno,
Véalo acá. Ah, no, pero este es vector, ¿no? Fermión. Están todos los coeficientes, ¿no? Todos los vértices del modelo estándar, pero escrito en la notación de matemática. Entonces, uno podría también, si quiere, coger uno de estos archivos que ya tiene ahí y modificar los vértices como quiera. Eso también se puede hacer directamente, sin usar Fein Rules. Entonces, bueno, yo perdí el del S1, pero a ver si lo encuentro. Entonces empieza con menos F. No, quién sabe cómo será. De pronto empieza con F. Bueno. La cosa es que ahí están todos. Ahí están todos. Entonces, tal vez la estructura sea tan raro. Bueno, está difícil de encontrar. El caso es que aquí están todos. Aquí están todos. Y obviamente viene dividido con una lista que tiene dos componentes. Porque una de las componentes, por ejemplo, es para el coeficiente de 1 menos gamma 5 sobre 2 y la otra es para 1 más gamma 5 sobre 2. Entonces, bueno, uno revisa un poco estos archivitos y se va dando cuenta cómo es que funciona. ¿Sí? Se va dando cuenta cómo es que funciona. Entonces toca mirar este modelo un poquito, aunque lo que les digo es que no es necesario aprender a modificar este modelo porque Fein Rules lo hace automáticamente por uno. Pero uno podría hacerlo. Yo, por ejemplo, hice uno de estos modelos completos cuando estaba en doctorado para el lagrangiano del modelo minimal supersimétrico, pero en un límite de desacople que yo quería utilizar, ¿no? Entonces, con las convenciones que yo quería utilizar, entonces yo cogí y hice de una vez el modelo completo directamente sobre uno de estos archivos, ¿no? Cogí, hice todas las modificaciones y generé mi propio modelo. Pero después con Fein Rules también generé modelos para teorías efectivas y sí, entonces uno puede hacerlo de varias maneras. Entonces uno se tiene que familiarizar con este lenguaje, también estar viendo el PDF, cuáles son las reglas, ¿cierto? Y ya en última instancia, pues uno lo que hace es el código que produce las reglas directamente. ¿Sí? O sea, hay varias formas de identificar cuáles son todas las reglas de Feynman. Si uno tiene Feinarts y Feincalc. Las reglas de Feynman, también puede uno encontrar artículos donde está todo el lagrangiano del modelo estándar y todas las reglas de Feynman. Entonces más adelante, sí, porque en los libros ahí no están completos, ¿no? Porque en Peskin no es que estén todas. Pero yo tengo artículos que tienen todas las reglas de, no solo del modelo estándar, sino también toda la del modelo minimal supersimétrico, todas las reglas de Feynman, que es bastante útil, ¿no? Tener como un lugar donde encuentre todas, absolutamente todas las reglas de Feynman. Porque después si uno va a ir a hacer algún cálculo de un observable y quiere solamente hacer ese cálculo a un cierto orden perturbativo, uno necesita saber exactamente qué vértices necesita para que se obtenga el orden perturbativo que uno quiere. ¿Sí? Entonces para eso uno debe saber exactamente cuáles son los diagramas de Feynman que quiere y entonces eso implica saber cuáles son los vértices que se quiere, cuáles no, aprender a excluir las cosas que no quiere y a dejar las que sí quiere y generar sus amplitudes, ¿no? Es básicamente lo que hace uno con este lenguaje. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está este programita. Más adelante, si quieren, pues se los dejo por ahí, pero bueno, también es algo que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer por su cuenta, no tanto estar tomando prestado los códigos, sino sentarse y ustedes mismos generar el programita y listo. Tenerlo ahí presente porque más adelante lo vamos a estar utilizando y de pronto lo modificamos un poquito para hacer ciertas cosas que quiero hacer. Entonces este archivito lo voy a ir modificando más adelante poco a poco, ¿listo? Bueno, eso por un lado, que me tardé más de lo que quería. Por el otro, en los 20 minuticos que me quedan a mí, vamos a discutir un poquito más lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces ya tenemos un código en matemática, en Feinarts y Feincalc, que me permite calcular entonces las reglas de Feynman asociadas a cada uno de los términos de interacción que aparecen aquí, que en seminarios anteriores dijimos, bueno, cuáles son los posibles términos de interacción de una teoría en 4 dimensiones renormalizable. ¿Sí? Eso fue lo que discutimos en las clases anteriores. Y bueno, obtuvimos todos estos términos que están acá.
estos términos que están aquí, que son los que contribuyen, Ahora, si uno quiere obtener las reglas de Feynman o cualquier observable físico, lo que va a tener que hacer es calcular funciones de Green de n puntos, que no son otra cosa que funciones de correlación, donde aparece básicamente este objeto matemático, un valor esperado en el vacío, pero vacío interactuante, ¿cierto? De tal forma que lo que va a aparecer dentro del valor esperado es un producto de operadores, que son operadores campo, son campos cuánticos, que están ordenados temporalmente. Bueno, básicamente este operador T es el operador ordenamiento temporal y me da todos los posibles ordenamientos, ¿no? Todos los posibles ordenamientos temporales. Ya lo discutimos. Lo que viene aquí es un producto de n campos. Entonces las funciones de Green de n puntos lo que me ponen son productos de n campos, y esos n campos no necesariamente tienen que ser iguales. Los campos pueden ser diferentes. Y cada campo está ubicado en un punto del espacio-tiempo en general diferente. Ahora, si estamos en la región de interacción, entonces estos campos que están aquí deben evolucionar en el cuadro de Heisenberg porque son operadores, con un hamiltoniano que debe ser el hamiltoniano completo de la teoría, es decir, el que incluye también todos los términos de interacción, no solamente el hamiltoniano libre. Porque la idea es que nos interesa es ver qué ocurre en la región de interacción. Y este vacío que está acá, que representamos con la letra omega, no es el vacío libre, sino en realidad es un vacío en la zona de interacción. Entonces es un vacío donde hay fluctuaciones cuánticas porque el vacío está polarizado debido a los campos de todas las demás partículas que están interviniendo en la zona de interacción. Entonces no es un vacío libre, Y entonces tenemos un problema porque nosotros conocemos en realidad el vacío libre, sabemos cómo se actúan los operadores sobre el vacío libre, y conocemos en realidad es este campo, ¿no? El campo libre. En este caso este es el campo libre evolucionando en el tiempo. Pero este es el campo libre, este es el campo cuando no ha entrado a ninguna zona de interacción. O sea, antes de la colisión o después de la colisión, lejos de la zona de interacción, ¿no? Y esto es lo que nosotros conocemos, porque nosotros sabemos la solución de las ecuaciones libres, las sabemos calcular usando el método de Fourier. Entonces simplemente nos ponemos a hacer expansiones en series de Fourier de los campos y bueno, llevar esto al espacio de los momentos y bla, 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 ¿sí o no? Es decir, esto que está aquí no es más que una representación en el espacio de Fourier del campo. Es una expansión en modos de Fourier con coeficientes que son operadores escalera. Pero esto, digamos que es bien conocido. Esta es la solución de las ecuaciones de campo libres. Entonces, para el campo escalar tenemos la ecuación de Klein-Gordon libre y sabemos cuál es su solución. Para el campo del fotón, por ejemplo, o los campos vectoriales en general, tenemos la ecuación de Proca y sabemos cuál es su solución, ¿cierto? Que es la misma de Klein-Gordon, pero para campos vectoriales. Y para los fermiones tenemos la de Dirac y también sabemos cuál es su solución, ¿no? Mientras sean libres. Pero si nosotros ponemos términos de interacción no lineales, ¿cierto? De hecho son cúbicos o cuárticos, como este lambda phi a la 4 que está acá, pues las ecuaciones se modifican, aparecen términos inhomogéneos y esa ecuación ya no la sabemos solucionar y no se puede solucionar con el método de Fourier. O sea que al poner un término inhomogéneo acá, obviamente la solución cambia porque cambié la ecuación y por lo tanto esta ya no es la solución de esa ecuación de movimiento nuevo. O sea que este campo no describiría a las partículas moviéndose en la zona de interacción. Es decir, no describen partículas interactuando, describen es partículas libres. Y entonces nosotros primero no conocemos en realidad
estos campos, ¿cuál es su forma matemática? Porque estos campos están en la zona de interacción, o sea que están evolucionando en el cuadro de Heisenberg con el hamiltoniano completo, ¿sí? Y tampoco sabemos en realidad qué es este vacío omega, porque este vacío omega es el vacío en la zona de interacción, no es el vacío libre. Y nosotros conocemos es el vacío libre, que se representa con el número 0, y sabemos cómo actúan los operadores sobre ese vacío libre. Sabemos que si aplico el hamiltoniano libre sobre el vacío libre, tengo como autovalor un 0, ¿no? 0 es el autovalor. Y esa es la idea, que ese es el vacío que conocemos, no este. Entonces nos toca de alguna forma describir estos campos, y esto lo hago como punto 6. La idea es que debemos escribir las cosas que no conocemos, como este phi y este omega, en términos de las que sí conocemos. Y para eso debemos ir al cuadro de interacción. O el cuadro de Dirac, ¿no? Vamos a escribirlo así. El cuadro de interacción. Entonces, ¿cómo funciona el cuadro de interacción? A ver, lo primero que hay que entender es que nosotros primero tenemos un campo, por ejemplo, hagámoslo con el campo escalar, un campo libre, y ese campo libre lo miramos en un instante de tiempo t sub 0 y en alguna posición x, ¿sí o no? Así. Si nosotros queremos evolucionar este campo libre, si queremos evolucionar este campo libre, es decir, llevarlo hasta la zona de interacción, lo tenemos que hacer primero que todo en el cuadro de Heisenberg. En el cuadro de Heisenberg. Y en el cuadro de Heisenberg lo que hace uno es coger el campo, que es ahora un operador. Como es un operador, se le hace una transformación de similaridad con los operadores evolución temporal. Pero los operadores evolución temporal tienen la representación exponencial porque son operadores unitarios. Y entonces se pueden escribir como un exponencial con un argumento en el exponente, que es el generador de la simetría de traslación temporal, que en este caso sería el hamiltoniano completo. Y entonces tendría que poner a la derecha el operador evolución temporal y a la izquierda el inverso, pero el inverso igual al adjunto, porque esto es un operador unitario. ¿Sí? Bueno, el que no sepa que un operador de evolución temporal es un operador unitario, pues tiene que ir a ver un resumen de las simetrías y darse cuenta que, de hecho, este operador de evolución temporal no es más que la representación de una simetría que se llama la traslación temporal. ¿Sí? Es la representación en el espacio de los autoestados cuánticos de la traslación temporal, y como todas esas representaciones que actúan sobre los espacios de los estados físicos cuánticos deben preservar la probabilidad, entonces esas representaciones deben ser unitarias, y al ser unitarias tienen una representación exponencial compleja como esta que está aquí. Entonces es simplemente para preservar la unitariedad, o para que los elementos matriciales, las amplitudes de probabilidad, permanezcan invariantes bajo transformaciones de simetría. Entonces, unitariedad significa el inverso igual al adjunto. Y esto se cumple porque H es un operador autoadjunto. Siendo un observable físico, tiene que ser autoadjunto. Entonces, si ustedes hacen aquí a este operador, por ejemplo, le hacen el inverso, o por aparte le ponen el DAGA, que significa el adjunto, van a obtener el mismo resultado, que es este que está a la izquierda. O sea que aquí tengo U a la menos 1 por phi por U, que no es otra cosa más que una transformación de similaridad aplicada sobre el campo libre en un instante de tiempo dado t sub 0, que pues usualmente se elige t sub 0 igual a 0, ¿no? Que uno tiene la libertad de elegir el origen del tiempo donde quiera, pero bueno, dejémoslo como t sub 0. Miren que aquí este hamiltoniano es el hamiltoniano completo, y entonces sería un h inicial, que puede ser, por ejemplo, esto es un ejemplo, que puede ser el de Klein-Gordon, más un término de interacción, que por ejemplo podría ser lambda sobre 4 factorial
por phi a la 4, pero obviamente hay que incluir una integral en 3 dimensiones. Porque, ¿cuáles son las unidades de energía de phi? Pues unidades de masa a la 1. Masa a la 1 a la 4, pues da masa a la 4. Pero los hamiltonianos son energías, tienen unidades de masa a la 1. Por lo que hay que integrar, sumar sobre los otros grados de libertad. Porque esta medida de 3x tiene unidades de masa a la menos 1 cada una, ¿no? Entonces, masa a la menos 1 elevado a la 3, pues masa a la menos 3. Por masa a la 4 va masa a la 1. Entonces, cuidado porque estos términos que aparecen aquí en realidad son densidades de energía. En realidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Esto usualmente uno lo llama lagrangiano o hamiltoniano, pero en realidad son densidades de lagrangiano o densidades de hamiltoniano. ¿Sí? Solo que pues uno deja de decirles densidades porque se sobreentiende, ¿no? Entonces cuidado, cuidado. ¿Sí? Porque no es precisamente el término hamiltoniano el que está acá, sino es una densidad de hamiltoniano. Y entonces, por ejemplo, si solo considerara el término de interacción lambda phi a la 4, pues lo que tendría sería un hamiltoniano de Klein-Gordon libre más el término de interacción. Ahora, si uno quiere considerar toda la teoría, tiene que poner todos los términos de interacción y también tiene que poner todo el hamiltoniano libre, en este caso particular. Pero aquí lo que les quiero sobre todo resaltar es que inicialmente yo empiezo con un campo libre en un instante de tiempo dado y luego lo evoluciono con el hamiltoniano completo para llevarlo, ¿cierto? Para llevarlo hasta la zona de interacción. Pero entonces necesito que se tenga el hamiltoniano completo. Ahora, aquí siendo estrictos deberían ir t menos t sub 0, ¿no? Porque inicia en t sub 0 y luego va hasta t. Entonces aquí debería poner t menos t sub 0. Así. Listo. Esta evolución que está aquí todavía no es el cuadro de interacción en realidad, aunque todos los cuadros son equivalentes. Este es el de Heisenberg, ¿no? Este es el cuadro de Heisenberg. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cuadro de Dirac y el cuadro de Heisenberg? Es una diferencia sutil. Y es el hecho de que en el cuadro de Heisenberg iniciamos primero con una foto. Es decir, el campo en un instante de tiempo dado. ¿Cierto? Y entonces, inicialmente, el campo no tiene dependencia temporal. Es un campo estacionario. Sin dependencia temporal. Porque este t sub 0 de nuevo se puede fijar como un 0 acá. Y entonces si ustedes cogieran el campo clásico, el campo, bueno, sin correcciones cuánticas, que lo teníamos por aquí arriba, tendrían que quitar el término de energía acá. Entonces les quedaría únicamente p.x, pero con el vector, bueno, tomémoslo de aquí, de una vez y les muestro. Aquí estamos tomando un campo estacionario y luego lo evolucionamos. Entonces vamos a ver. Lo escribimos acá. Cuando yo digo phi t0x, lo que estoy diciendo en realidad es que aquí tengo productos punto en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces los pongo en negrita, ¿no? Y entonces miren que este campo no tiene ninguna dependencia temporal en realidad. O sea que es un campo estacionario, es como una foto del campo, sin evolución temporal. Si yo le aplico la evolución temporal en el cuadro de Heisenberg, entonces cojo este campo estacionario y luego con estos operadores que están acá, lo hago evolucionar hasta un tiempo t, de tal forma que en ese tiempo t el campo se encuentre dentro de la zona de interacción, mientras que en el tiempo t sub 0 puede estar fuera de la zona de interacción. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? En los experimentos de scattering esto no es lo que está pasando, sino que lo que pasa es que yo tengo una partícula que se está moviendo, o sea que está evolucionando en el tiempo y que va entrando a una zona de interacción, que es el típico dibujito que yo les hago, ¿no? Un circulito con la zona de interacción y una partícula que está entrando. Y entonces esto se puede reescribir de otra manera, haciendo lo siguiente. Primero, notemos que si ustedes hacen lambda igual a 0, apagarían,
¿cierto? La interacción. Entonces a esto en vez de h Klein Gordon lo voy a llamar h0 nada más. Si hacen lambda igual a 0, apagan la interacción, ¿cierto? Y entonces, primero notemos que para lambda igual a 0, lo que tendríamos es que el campo evolucionaría con el hamiltoniano libre, ¿sí o no? Así. Y si ustedes hacen esta aplicación a la izquierda y a la derecha de este campo cuántico, obtienen este resultado. Vuelven y obtienen el campo que teníamos inicialmente con la evolución temporal. Bueno, el que teníamos arriba, pero ahora va a quedar difícil. Así. Vuelven y obtienen lo que teníamos arriba al inicio. O sea, el campo evolucionando en el tiempo, pero el campo libre. Porque estos hamiltonianos pueden entrar a la integral y modificar estos exponenciales que están acá, tomando en cuenta que son hamiltonianos libres, ¿cierto? Si los hamiltonianos no fueran libres, es decir, si tuviera este término de interacción, yo no podría hacer entrar estos exponenciales a la integral y encontrar una expresión para el campo evolucionando en el tiempo, ¿sí? O sea, debido a los términos no lineales, yo ya no podría hacer entrar todo este exponencial dentro de la integral. Pero si dejo el hamiltoniano libre, el hamiltoniano libre sí puede ingresar acá a la integral y entonces modificar este exponencial para obtener este resultado. Entonces esto era lo que nosotros conocemos como precisamente el campo libre de una partícula, pero aquí ya está evolucionando en el tiempo. Solo que está evolucionando con el hamiltoniano libre, Entonces a este campo por definición lo vamos a llamar el campo de interacción y entonces lo ponemos con un sub i abajo. Este sería el campo de interacción. Lo llamamos campo de interacción. Y notamos que uno lo que puede hacer es modificar un poco esta evolución que está acá. Para escribirla ahora no en términos del campo estacionario, sino en términos del campo de interacción que está evolucionando en el tiempo. ¿Sí? Porque eso sí tiene que ver más con lo que está ocurriendo precisamente. Con los experimentos de scattering. Tenemos una partícula libre que va evolucionando en el tiempo, entra a una zona de interacción, ¿cierto? Y se convierte en un nuevo campo. De esa manera, entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos, en vez de escribir phi, ¿cierto? Que es este que está acá, phi. Escribimos este phi que está acá en términos del campo de interacción. Y entonces, básicamente, es coger y multiplicar por exponenciales inversos a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Entonces, miren que si yo multiplico a phi sub i, ahora voy a escribir acá phi sub i, tx. Si yo lo multiplico a este phi sub i tx a la derecha por e a la IH0t menos t sub 0 positivo, pues elimino este exponencial de acá, ¿sí o no? Entonces lo ponen aquí. Y si multiplico a la izquierda por este exponencial negativo, ¿sí? Entonces tengo precisamente este campo estacionario, ¿sí? Entonces simplemente estoy despejando el campo estacionario para escribir el campo estacionario en términos del campo de interacción que está evolucionando en el tiempo, pero con el hamiltoniano libre. Eso es todo. Y lo pongo aquí en toda la mitad. ¿Sí? Esto lo puedo reescribir entonces de otra manera. Agrupando simplemente los exponenciales. Entonces miren que voy a dejar el campo de interacción en toda la mitad y voy a escribir esto de otra forma. Lo voy a escribir como e a la menos i y entre paréntesis, no sé, cuadrados, pongo lo siguiente, h menos h0. Mientras que entre paréntesis pongo t menos t sub 0. ¿Sí?
Miren lo que está ocurriendo acá. Simplemente estoy multiplicando este término por este otro. Y pues usando las reglas de los productos de los exponenciales, evidentemente lo que tengo es esta agrupación de términos, ¿no? E a la menos IH por E a la IH0, pues daría E a la menos IH menos H0, ¿sí? A la izquierda. Y a la derecha tendría exactamente lo mismo, pero en vez del signo menos global acá, tendría el signo más. El signo más. Pero si ustedes le prestan atención a esto, cuando yo digo H menos H0, lo que estoy diciendo es que aquí únicamente va a aparecer los términos de interacción. Por eso se llama el cuadro de interacción. Y entonces aquí lo que debería poner es un HI, que es el hamiltoniano de interacción. Así. Sin el término libre, o sea, este término que está acá. Donde entonces podría ser más concreto y decir, bueno, el hamiltoniano es un H más un H interacción, donde el H de interacción pues es igual a uno de estos términos o todos los términos que aparecen en el modelo estándar, ¿no? En este caso pusimos solamente el término lambda phi a la 4. Y entonces encontramos otra manera de reescribir la misma evolución temporal, porque no estoy haciendo nada raro, solamente la estoy reescribiendo de otra forma. En el cuadro, empezando por el cuadro de Heisenberg, yo lo que tengo es que cojo un campo estacionario y luego a través de una transformación de similaridad con el operador evolución temporal que incluye el hamiltoniano completo, llevo ese campo estacionario a un campo que tiene, bueno, aquí no lo escribí totalmente, pero bueno, un campo que tiene la dependencia temporal completa, es decir, esto sería un campo phi de tx, ¿sí o no? Esto sería en el cuadro de Heisenberg, pero esto no es muy conveniente, porque en la teoría de scattering yo no tengo campos estacionarios en realidad, sino que lo que tengo son estados asintóticamente libres, partículas que van viajando, primero libres, ¿cierto? En un tiempo lo suficientemente grande, y luego se acercan a una zona de interacción, entran a la zona de interacción, interactúan de distintas maneras, ¿cierto? Y luego salen colisionados. Entonces lo que necesito es un campo libre que entre a la zona de interacción, o dicho de otra forma, lo que necesito es evolucionar el sistema de tal manera que primero tengo un campo libre propagándose y luego la evolución me lo lleva a una zona de interacción. Y en esa zona de interacción únicamente la evolución se hace a través de los términos de interacción que aparecen en el hamiltoniano o en el lagrangiano. Es decir, lo que faltaría para saber cómo se comporta el sistema es cómo evoluciona con los términos de interacción, es la información que nos hace falta. Lo que conocemos es cómo evoluciona con el hamiltoniano libre. Por esa razón, entonces, lo primero que debemos hacer, en este caso, es coger y escribir la evolución temporal, no en términos de un campo estacionario, sino en términos de un campo que esté evolucionando con el hamiltoniano libre, que además es un campo que conocemos, que fue uno de los campos que describimos. Yo acá lo hice con el campo escalar, pero esta expresión es la que conocemos. Sabemos cómo son los campos cuánticos libres evolucionando en el tiempo con el hamiltoniano libre. A ese campo lo llamamos, pues, el campo de interacción. Y ese campo de interacción, con solo unas manipulaciones algebraicas, me doy cuenta que evoluciona con el hamiltoniano de interacción. ¿Qué es lo que ocurre, de hecho, en el cuadro de interacción de Dirac? En la mecánica cuántica no relativista, el cuadro de interacción es otro cuadro más, aparte del cuadro de Heisenberg y del cuadro de Schrödinger, ¿no? En mecánica cuántica no relativista, el cuadro de Schrödinger evoluciona la función de onda y en cambio los operadores se quedan estacionarios. En el cuadro de Heisenberg, lo que evolucionan son los operadores y la función de onda se queda estacionaria. En el cuadro de Dirac, evolucionan ambos, los operadores y las funciones de onda. Solo que las funciones de onda evolucionan con el hamiltoniano interacción, como está ocurriendo acá, y los operadores evolucionan con el hamiltoniano libre. En este caso particular, tanto la función de onda es un operador, ¿sí? Porque estamos en segunda cuantización. Y entonces, en nuestro caso, el estado físico libre evoluciona con el hamiltoniano de interacción en el cuadro de interacción, y esto es lo que nosotros necesitamos, porque los hamiltonianos de interacción van a estar
van a estar escritos, en este caso particular, en términos de campos de interacción. Yo lo escribo acá. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Entonces aquí solo es poner el campo I. Nosotros sabemos muy bien cuál es la expresión para estos campos de interacción, ¿cierto? Es esta expansión en modos de Fourier. Y entonces lo que estoy diciendo es que encontramos una manera de obtener el campo phi, ¿cierto? En la zona de interacción en términos de los campos que evolucionan con el hamiltoniano libre. Y eso nos sirve para empezar a construir estas funciones de Green, ¿no? Porque aquí lo que teníamos era campos en el cuadro de Heisenberg que evolucionaban con todo el hamiltoniano y que no sabíamos cómo tratar porque eran soluciones de ecuaciones inhomogéneas que no sabemos cómo encontrar su solución de forma analítica, ¿no? Pero en el cuadro de interacción podemos escribir estos campos en términos de operadores que son funciones de los campos libres o campos de interacción. Entonces hay que escribir todo este campo en términos de los campos de interacción. ¿Dónde aparecen los campos de interacción? Aparecen aquí, en toda la mitad, ¿cierto? Y aparecen en el hamiltoniano, que es el generador de la simetría de traslación temporal en la zona de interacción, ¿no? Pero los hamiltonianos están hechos de campos que conocemos. Y entonces quedaría todo este campo en términos de los campos de interacción, que es lo que nos interesa. Entonces esa es la manera de escribir todos estos campos en términos de algo que conocemos, que es precisamente esta expansión en modos de Fourier. Lo que haría falta es ver cómo se trata el vacío, y ver qué propiedades tienen estos operadores, porque estos son operadores de evolución temporal, pero ahora en el cuadro de interacción. Sin embargo, dejamos aquí porque, bueno, tiene que hablar Omar. Entonces voy a pausar el videito.